Vamos a hablar esta noche de bufones. Voltaire dice que la palabra bufón proviene de bufo. Bueno, es poco provenir. Término de bajo latín con el que se designaba a los que aparecían en las representaciones populares con las mejillas infladas para recibir bofetadas. Claro, con la mejilla inflada el golpe a lo mejor era más ruidoso o mejor hacía reír a los espectadores. La moda de tener bufones domésticos parece haber tenido origen entre los persas. En Egipto también y en la India encontramos esa clase de diversión. En antiguas pinturas que adornan los sepulcros egipcios, se ven unos señores ricos acompañados de personajes contrahechos y grotescos que saltan o hacen monerías. En el Ramayana se cuenta que la esposa de Rama, la bella Sita se llama la pérfida extranjera, dice un poema. La bella Sita con S, tenía a su lado un bufón que se encargaba de describirle las cualidades de sus amantes. ¿Y cómo sabía él? Miraba, qué sé yo. A continuación viene el pardo Santillán, cuyas cualidades son las que a continuación se detallan. En un pasaje del libro de Samuel puede leerse que el rey Aquish, el país de Gat, tenía bufones de corte y que el mismo Salomón tenía un bufón preferido que se llamaba Marcolfo. Y hay una descripción de Marcolfo que parece que daba consejos a Salomón y era el único que osaba ofenderlo. Los soberanos griegos tenían todos ellos bufones a su lado. Los había en la corte de Alejandro, en Sicilia, en la corte de los Hierones y en la corte del papá de Alejandro, ¿no? Filipo. Antíoco IX, rey de Siria, ya por el 100 a.C., quiso ser bufón él mismo. Era rey y quiso ser bufón, pero no encontró jerarquía superior a quien destinar sus gracias. El bufón debe tener una instancia superior a la que se dirige. El bufón no es un artista popular que se sube al escenario y hace reír a la gente, no. Está al servicio de una instancia superior a la que tiene que agradar. Y ese es otro oficio, otro humor, otro espíritu. Entonces este rey que quiso ser bufón no pudo encontrar una jerarquía a la que remitirse. Igualmente estudiaba, según se dice, con mucha aplicación, el oficio del farsante y aprendió a hacer desaparecer aceitunas y a imitar animales salvajes. Yo prefiero hacer desaparecer aceitunas que imitar animales salvajes. Bleda, el hermano de Atila, también tenía un bufón llamado Cercón, que era patizambo, chato y desnarigado. Entre los bufones domésticos de la antigüedad, uno de los más característicos y quizá el más famoso fue Esopo, el fabulista, que era esclavo además. Planudio, un monje griego del siglo XIV, Máximo Planudis, probablemente, ¿no? Escribió una biografía de Esopo que luego La Fontaine reprodujo con algunas modificaciones en la colección de fábulas. Según Planudis, Esopo era de una fealdad impresionante, pero era un gran histrión y su elocuencia al hablar era poco común. Se supo que Esopo tenía como amo a Janto, a un señor de Marco, a Atenes y a Jadmón, como amos sucesivos, digo, ¿no? Y su función con ellos no tenía nada que ver con el relato de historias edificantes, que después fue su gloria, ¿no? Solamente los hacía reír, contaba anécdotas atrevidas e historias ingeniosas. También era buen bailarín. Había en Grecia también bufones callejeros que imitaban los gruñidos del puerco y los cacareos de la gallina. Caedón de Tracia, que era el más famoso imitador y ventrílocuo,
deslumbraba con unas muñecas traídas de Egipto, a las que hacía mover con hilos y resortes. Y escribió Aristóteles en el capítulo 6 de Mundo acerca de estas marionetas. Escribió, sorprendido, Aristóteles, que había visto esto en la calle. Es un fragmento interesante, porque pocas veces Aristóteles dice, vi tal cosa. No. Dice, cuando los que mueven las figurillas tiran del hilo atado a uno de los miembros, éstas obedecen al punto y se ve doblarse su cuello, inclinarse su cabeza y sus ojos, sus manos, todos sus miembros parecen los de una mujer viva. Dice Aristóteles que acaba de ver a uno de esos tipos manejando unas marionetas, quizá las más antiguas de las que se tiene noticia. Había también en tiempos de Filipo de Macedonia unos burladores públicos llamados planes. Formaban una especie de verdadera corporación, ¿no? Se reunían en el Diomeo o templo de Hércules. Filipo quiso contratar a algunos de ellos para llevarlos a su casa, pero los tipos se negaron. A ellos les gustaba ir ahí al templo de Hércules a hacer sus payasadas. Filipo no se dio por vencido y les mandó una fortuna a aquella cofradía para que le mandaran una colección escrita con sus mejores gracias. Entonces los tipos le escribieron, ¿no?, las gracias. Pero la ejecución de lo enviado no satisfizo a Filipo, que había dado órdenes a sus ayudas para que ejecutaran las gracias. ¿Entendés? Los tipos le escribieron, y ahora agáchese y guiñe el ojo. O diga, che. Y lo hicieron los ayudantes de Filipo y nadie se rió. O sea, hay que tener gracia para contar. En Roma, especialmente durante los banquetes, cuando participaban los bufones, había un poco de violencia, porque primero los bufones romanos cantaban epigramas priápicos, podríamos decir, que se llaman priápeos en realidad, ¿no? Y son poemas eróticos que tenían como tema básico al dios Príapo. Pero eran breves sátiras en verso que terminaban con alguna expresión punzante. Se dividían en dos partes, llamadas de expectación y de explicación. Y el orador llevaba al oyente por un camino que luego... todo eso está bien. Pero además estaba la figura bufonesca del parásito, que era un personaje simpático que solía ser invitado a comer, a condición de estar siempre de buen humor y aguantarse cualquier cosa. Entonces, cuando se embalurdaban con un par de cañas, los romanos le empezaban a tirar cosas a los parásitos. Claro, claro. Y los tipos se la tenían que bancar. Y se la tenían que bancar. Y por ahí alguno no se la bancaba y estallaba la violencia. Es decir, la risa generada por actos de violencia, como por ejemplo tirarte una torta en la cara, en general termina con bronca. Digamos, para terminar, que a veces era reemplazado el parásito por un filósofo que, a pesar de su título, no desempeñaba un oficio más digno. Este filósofo de banquete llevaba el nombre de aretálogo y provocaban la risa con ocurrencias chistosas después de exponer sentencias filosóficas. Como aquí nosotros. Nos sentamos, exponemos alguna situación filosófica y luego arruinamos todo con un chiste y la gente de la radio nos paga. Eran pensadores pobres, estoicos o cínicos, que no teniendo escuelas ni discípulos, frecuentaban los festines de los ricos y divertían a los convidados con burlescas disputas sobre el vicio y la virtud. Esos éramos nosotros en otra vida, cuando todavía éramos pedazo de carne. Ahora ya hemos devenido guiso primero, albóndiga después y pastel de carne a la tardecita. Y de filósofos que fuimos en los banquetes romanos,
venimos a dar en hombres de radio que dicen cosas supuestamente filosóficas para luego reírse. Hemos ido a la discoteca. El discotecario, lo mismo que yo, se interesó mucho por aquella aparición temprana de la marioneta y por la aparición en boca de Aristóteles de una descripción de la marioneta. Entonces vamos a escuchar el tango que se llama Marionetas en la versión de Ignacio Corsini.